Estás durmiendo profundamente y de repente te despiertas. Abres los ojos, pero algo está mal. Intentas moverte y no puedes. E intentas gritar y no sale nada. Y entonces lo ves. Hay algo en tu habitación, algo que no debería estar ahí, algo que te está mirando. Esto no es una película de terror. Esto le pasó a 5 personas reales y en los próximos minutos vas a escuchar sus historias. Cada una más aterradora que la anterior. Cada una con su propio demonio personal. Y si alguna vez has experimentado parálisis del sueño, te vas a sentir completamente identificado. Y si nunca te ha pasado, después de esto, vas a entender por qué es una de las experiencias más terroríficas que puede vivir un ser humano. Soy tu guía en este viaje al borde de la conciencia, ese lugar donde el sueño y la vigilia se encuentran y crean las pesadillas más reales que jamás experimentarás. Y te voy a contar algo importante. Esto no es solo entretenimiento, es supervivencia, porque al final de este video vas a saber exactamente cómo protegerte de esto, cómo evitar que te pase a ti. Pero primero, necesitas entender qué es realmente la parálisis del sueño, porque no es solo quedarse paralizado, es mucho peor que eso. Cuando dormimos, nuestro cerebro desactiva temporalmente nuestros músculos para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños. Es un mecanismo de protección, pero a veces algo sale mal. Tu mente se despierta antes que tu cuerpo. Estás consciente, completamente consciente, pero tu cuerpo sigue paralizado. No puedes moverte, no puedes hablar, a veces ni siquiera puedes respirar normalmente. Y aquí viene la parte aterradora. Tu cerebro, en ese estado entre el sueño y la vigilia, empieza a crear cosas, alucinaciones tan reales que jurarías que están ahí, sombras que se mueven, figuras que se acercan, presencias que te observan. Y lo peor de todo, la sensación absoluta de terror. Tu amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo, está completamente activa mientras estás indefenso. Ahora que entiendes el contexto, déjame contarte la primera historia. La historia de Martín. Martín tenía 24 años. Vivía solo en un departamento en el 3er piso de un edificio viejo. Trabajaba turnos nocturnos en un hospital, así que su horario de sueño era un desastre. Dormía de día, trabajaba de noche. Su cuerpo nunca sabía realmente qué hora era. Una tarde de domingo, después de un turno especialmente agotador, Martín llegó a casa a las 7 de la mañana. Se tiró en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró las cortinas. La habitación quedó casi completamente oscura. Se durmió en segundos. 2 horas después se despertó, o al menos eso creyó. Abrió los ojos y vio el techo de su habitación, todo normal, pero cuando intentó girarse para ver el reloj, no pudo. Su cuerpo no respondía. Intentó levantar el brazo, nada. Intentó mover los dedos, nada. El pánico empezó a trepar por su pecho como una araña. Y entonces escuchó algo, un sonido rasposo, como si alguien estuviera arrastrando las uñas por la pared. El sonido venía de la esquina de la habitación, justo donde terminaba su campo de visión. No podía girar la cabeza para ver qué era. El sonido se acercaba, lento, deliberado, y luego lo sintió. El peso de algo subiendo a su cama, primero a los pies, luego avanzando, centímetro a centímetro, subiendo por sus piernas, por su pecho. Martín intentó gritar. Su boca no se movió. Intentó respirar profundo. Su pecho apenas se expandía. El peso seguía avanzando hasta que llegó a su cara. Y entonces la vio. Una figura completamente negra, sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo una silueta de oscuridad pura que se inclinaba sobre él, tan cerca que podía sentir algo frío emanando de ella. No era aire, era algo peor. Era como si esa cosa absorbiera todo el calor de la habitación. Martín cerró los ojos con toda su fuerza mental y de repente, como si un interruptor se hubiera activado, pudo moverse.
Se sentó de golpe, gritando, bañado en sudor. La habitación estaba vacía, completamente vacía, pero él lo había sentido, lo había visto, y durante semanas no pudo dormir sin dejar las luces encendidas. Esa es la primera forma del demonio, la sombra sin rostro, pero no es la única. La segunda historia es de una mujer llamada Carolina, y su experiencia fue completamente diferente pero igual de aterradora. Carolina tenía 32 años, madre de 2 niños pequeños. Siempre había sido escéptica de todo lo paranormal. No creía en fantasmas, en demonios, en nada de eso. Para ella todo tenía una explicación científica y eso la hacía sentir segura. Una noche, después de acostar a sus hijos, Carolina se quedó dormida en el sofá viendo una serie. Su esposo trabajaba fuera de la ciudad esa semana, así que estaba sola con los niños. La casa estaba en silencio. A las 3 de la mañana se despertó. Seguía en el sofá. La televisión se había apagado sola. La sala estaba a oscuras, excepto por la luz de la calle que entraba por la ventana. Carolina intentó incorporarse para ir a su cama, pero no pudo. Estaba completamente paralizada. Su primer pensamiento fue racional. Es parálisis del sueño. He leído sobre esto. Es normal. Va a pasar. Pero entonces escuchó pasos. Pasos que venían del pasillo. Pasos lentos, pesados. Carolina se dijo a sí misma que eran alucinaciones, que su cerebro estaba creando esos sonidos. Pero los pasos se acercaban. Y entonces vio la silueta de alguien parado en la entrada de la sala. Una figura alta, demasiado alta, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera estudiándola. La figura empezó a caminar hacia ella, lento. Cada paso resonaba en el piso de madera. Carolina intentó gritar para despertar a sus hijos. No salió sonido alguno. La figura se detuvo justo al lado del sofá y entonces se inclinó. Carolina pudo ver una cara, pero no era una cara humana. Era algo retorcido. La boca demasiado grande, los ojos negros y vacíos. Y esa cosa le susurró algo al oído, palabras que ella no pudo entender, palabras en un idioma que no existe. Y justo cuando esa cosa estaba a centímetros de su cara, Carolina logró mover un dedo, luego la mano, y de repente todo su cuerpo respondió. Se levantó gritando, encendió todas las luces de la casa, revisó que sus hijos estuvieran bien. Lo estaban. Dormían profundamente. Pero Carolina ya no era escéptica. Algo había cambiado en ella, porque aunque su mente le decía que fue una alucinación, su cuerpo recordaba el terror como si hubiera sido completamente real. Esta es la segunda forma del demonio, la figura que habla, la que interactúa, la que te hace sentir que no estás solo en tu propio cuerpo. Pero hay una tercera historia, y esta es la que más me perturba personalmente. Es la historia de Diego. Diego era estudiante universitario, 22 años, vivía en una residencia estudiantil con otros 3 compañeros. Era un tipo normal, le gustaba el fútbol, salir con amigos, estudiar ingeniería, nada fuera de lo común. Una noche, después de estudiar hasta tarde para un examen, Diego se fue a dormir cerca de las 2 de la madrugada. Su habitación era pequeña, una cama, un escritorio, un armario, nada más. Se durmió rápidamente porque estaba agotado. Pero a las 4 de la mañana algo lo despertó. Un ruido, como si alguien estuviera golpeando suavemente la ventana. Diego abrió los ojos y miró hacia la ventana. Estaba en un 3er piso. Nadie podía estar tocando desde afuera. Intentó levantarse para investigar, pero no pudo. La parálisis ya lo había atrapado. Y el golpeteo continuaba, suave pero constante. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Diego forzó sus ojos hacia la ventana y vio algo que hizo que su sangre se congelara. Había una mano pegada al vidrio. Una mano pálida, con dedos demasiado largos. Y esa mano estaba golpeando, desde afuera, en el 3er piso. Pero lo peor no fue la mano, fue lo que vino después. Porque lentamente, una cara empezó a aparecer detrás del vidrio. Una cara que sonreía. Una sonrisa demasiado ancha, demasiado perfecta. Como si alguien hubiera dibujado una sonrisa en un rostro que no sabía cómo sonreír naturalmente. Esa cosa lo miraba directamente,
y mientras lo miraba la sonrisa se hacía más grande y más grande, hasta que Diego pudo ver que esa boca no tenía fin. Era solo oscuridad. Un agujero negro donde debería haber una boca. Diego cerró los ojos con fuerza, respiró, intentó calmarse, y cuando finalmente pudo moverse, se levantó de un salto y se alejó de la ventana. Cuando miró de nuevo, no había nada, solo el reflejo de la calle, nada más. Pero Diego nunca volvió a dormir cerca de esa ventana. Movió su cama al otro lado de la habitación, y aunque sus compañeros se burlaban de él, Diego sabía lo que había visto, o al menos lo que su cerebro le había hecho creer que vio. Esta es la tercera forma, el demonio que viene de afuera, el que no debería poder estar ahí pero está, el que desafía las leyes de la física solo para aterrorizarte. Ahora, la cuarta historia es diferente, porque no es sobre ver algo, es sobre sentir algo, y en muchos sentidos eso es peor. Esta es la historia de Lucía. Lucía tenía 28 años, vivía con su pareja en una casa pequeña a las afueras de la ciudad. Era diseñadora gráfica y trabajaba desde casa. Su vida era tranquila, normal, sin sobresaltos. Pero una noche, algo cambió. Lucía se despertó en medio de la noche y no pudo moverse. Lo primero que sintió fue el peso. Un peso terrible en su pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ella, aplastándola. Lucía intentó respirar, pero apenas podía llenar sus pulmones. El pánico era absoluto. Pensó que se estaba muriendo, que estaba teniendo un ataque al corazón. Intentó despertar a su pareja que dormía a su lado, pero no pudo. No podía hablar, no podía moverse. Solo podía sentir ese peso aplastante. Y entonces sintió algo más. Manos. Manos frías que le rodeaban el cuello. No apretaban, solo estaban ahí, tocándola, acariciándola suavemente. Y eso de alguna manera era peor que si le estuvieran estrangulando, porque había algo casi íntimo en ese contacto, algo invasivo y personal. Lucía intentó gritar. Solo salió un gemido ahogado. Las manos seguían ahí, el peso seguía ahí, y entonces escuchó una respiración justo al lado de su oído. Lenta, profunda, como si algo enorme estuviera respirando sobre ella. Lucía empezó a rezar en su mente. Aunque no era religiosa, empezó a recitar todas las oraciones que recordaba de su infancia. Y de repente, como si esas palabras hubieran roto un hechizo, pudo moverse. Se levantó gritando, encendió la luz, despertó a su pareja. Él no entendía qué pasaba. No había visto nada, no había escuchado nada. Pero Lucía estaba temblando, llorando, y tenía marcas rojas en el cuello, marcas que parecían dedos. Su pareja le dijo que probablemente se había rascado en el sueño, pero Lucía sabía la verdad. Algo la había tocado, algo que no debería existir. Esta es la cuarta forma del demonio, el que no solo te observa, el que te toca, el que invade tu espacio personal de la manera más aterradora posible. Y ahora llegamos a la quinta historia, la más reciente, la que me contaron hace apenas 2 semanas. Esta es la historia de Andrés, y su experiencia combina todos los elementos anteriores en algo que solo puedo describir como una pesadilla perfecta. Andrés tiene 35 años, es abogado, hombre racional, lógico, exitoso. Nunca había experimentado nada paranormal en su vida, ni siquiera creía en esas cosas, hasta que le pasó. Hace un mes, Andrés se mudó a un departamento nuevo, un lugar bonito en un edificio moderno. Todo era perfecto, excepto que, desde la primera noche, tuvo problemas para dormir. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. La quinta noche en el departamento, Andrés se durmió cerca de la medianoche, y a las 3 de la mañana se despertó. Pero esta vez fue diferente a todas las historias anteriores, porque Andrés se despertó y vio algo parado al pie de su cama. Era una figura humanoide, pero no era humana. Era demasiado delgada, demasiado alta. Sus brazos eran demasiado largos y llegaban casi hasta el suelo. Y su cabeza estaba completamente vuelta hacia atrás,
como si alguien le hubiera roto el cuello y lo hubiera girado 180 grados. Andrés intentó moverse. No pudo. La figura empezó a caminar, pero no caminaba normalmente. Se movía de forma entrecortada, como si alguien estuviera adelantando un video fotograma por fotograma. Un segundo estaba al pie de la cama. Al siguiente, estaba más cerca. Al siguiente estaba al lado de Andrés. Y entonces esa cosa empezó a girar su cabeza. Lentamente, los huesos crujiendo, girando hacia adelante hasta que pudo ver su cara. Pero no tenía cara. Solo piel, lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo piel. Esa cosa se inclinó sobre Andrés, y aunque no tenía boca, Andrés escuchó una voz que venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo, y esa voz dijo una sola palabra: «Quédate». Andrés sintió pánico absoluto, más miedo del que jamás había sentido, más miedo del que creía posible sentir. Y en ese momento de terror puro, algo en su cerebro se activó. Pudo mover su mano, agarró su teléfono de la mesita de noche, encendió la linterna y la figura desapareció. Instantáneamente, como si nunca hubiera estado ahí. Andrés no durmió el resto de la noche. Al día siguiente, hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a su mamá y le preguntó si podía quedarse en su casa unos días, a los 35 años, porque tenía demasiado miedo de estar solo en ese departamento. Eventualmente regresó, pero nunca volvió a dormir sin una luz encendida. Y hasta el día de hoy, jura que sintió algo en esa habitación. Algo que quería que se quedara. Algo que no era humano. Esta es la quinta forma del demonio, la más completa. La que combina presencia, movimiento, contacto y comunicación. La pesadilla definitiva de la parálisis del sueño. Ahora, sé lo que estás pensando. Probablemente estás asustado. Probablemente estás pensando que no vas a poder dormir esta noche. Y tal vez estés preguntándote si esto es real o si son solo alucinaciones. La verdad científica es esta. Las parálisis del sueño son reales. Las alucinaciones son reales. Tu cerebro realmente crea estas experiencias. Pero para la persona que las vive, son indistinguibles de la realidad. El miedo es real. El trauma es real. Y las consecuencias psicológicas también son reales. Entonces, ¿cómo te proteges de esto? ¿Cómo evitas que te pase? Primero, entiende los factores de riesgo. La parálisis del sueño es más común cuando duermes boca arriba, tienes horarios de sueño irregulares, estás bajo mucho estrés, consumes cafeína o alcohol antes de dormir o tienes privación de sueño. Segundo, establece una rutina de sueño saludable. Ve a dormir y despierta a la misma hora todos los días. Crea un ambiente de sueño oscuro, fresco y silencioso. Evita las pantallas 1 hora antes de dormir. Tercero, si te sucede, recuerda esto. No puedes morir de parálisis del sueño. Es aterrador, pero es temporal. Usualmente dura entre 1 segundos y 2 minutos. Enfócate en mover algo pequeño. Un dedo del pie. Eso usualmente rompe la parálisis. Cuarto, respira. Aunque sientas que no puedes respirar, tu cuerpo está respirando automáticamente. Concéntrate en respiraciones lentas y profundas. Esto calma tu sistema nervioso y te ayuda a recuperar el control más rápido. Y quinto, si experimentas parálisis del sueño frecuentemente, consulta a un especialista del sueño. Puede ser síntoma de otros trastornos del sueño que necesitan tratamiento. Estas 5 historias que acabas de escuchar son reales. Las personas son reales. Su miedo es real. Y aunque la ciencia puede explicar el mecanismo detrás de la parálisis del sueño, no puede quitarle el terror a la experiencia. Porque al final, lo que más nos asusta no es lo que entendemos, es lo que sentimos en ese momento de absoluta indefensión. Cuando estás paralizado, cuando no puedes gritar, cuando algo que no debería existir está ahí
contigo en la oscuridad. Y ahora quiero saber algo. ¿Alguna vez has experimentado parálisis del sueño? ¿Has visto tu propio demonio personal? Si es así, déjame tu historia en los comentarios. Cuéntame qué viste, qué sentiste. Porque estas experiencias, por aterradoras que sean, nos conectan. Nos recuerdan que todos compartimos los mismos miedos primitivos, los mismos terrores nocturnos. Y si nunca te ha pasado, considera que has tenido suerte, porque hay millones de personas en el mundo que cada noche van a dormir con miedo. Miedo de que esta sea la noche en que se despierten y no puedan moverse. La noche en que algo esté esperándolos en la oscuridad. Pero ahora tienes las herramientas para protegerte. Tienes el conocimiento. Y el conocimiento es poder, incluso en la oscuridad. Incluso cuando estás paralizado. Incluso cuando el demonio está parado junto a tu cama. Porque ahora sabes que no estás solo, que millones de personas han pasado por esto, que hay explicaciones, que hay formas de prevenir y que puedes sobrevivir. Así que esta noche, cuando apagues las luces y cierres los ojos, recuerda esto. Si te despiertas y no puedes moverte, respira. Es temporal, va a pasar. Y cuando recuperes el control, vas a estar bien. Pero si quieres saber más sobre los misterios de la mente humana, sobre los límites entre el sueño y la vigilia, sobre las experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad, entonces necesitas ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Hay mucho más esperándote. Historias más profundas, experiencias más extrañas y respuestas que nunca imaginaste. Ve ese video ahora. Y recuerda, la oscuridad solo tiene poder si no la entiendes. Es momento de encender la luz.